Tiempo de entrevistas con Ernesto Lucero. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Y en esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Y esta voz inconfundible, esta voz inconfundible es de Susana Rinaldi. Probablemente, yo tengo que decir lo que siento, la voz más hermosa y más representativa, la que expresa con el mayor talento posible la música de Buenos Aires, y la tengo del otro lado de esta línea. Además, ¿cómo se hace para seguir hablando ahora? Para ver si es verdad o no es verdad. Me quedé pensando muchísimo en esa obra magnífica, como todo lo que hizo Eladia Blasquez, ¿no? Sí. Y El corazón mirando al sur fue un talismán que yo tuve, porque estaba escuchando y me salía la imagen de lo que yo había pasado en aquel momento hace muchos años, que yo recibí ese tema como para darle vida, si me interesaba, cosa por el estilo. Yo era una época donde vivía un poco acá y otro poco en Europa, y me encantaba saber que lo que ella había escrito, lo que Eladia había escrito, estaba tan relacionado con aquello que tuvo tanto que ver en mi vida, ¿no? La letra, por ejemplo, de este tema se llama El corazón mirando al sur, es lo que cuenta, es exactamente lo que me pasaba en aquel momento, donde yo iba y venía de Europa para acá, de acá para Europa, saltaba para otro lado, volvía nuevamente a quedarme en Europa mucho tiempo, en fin, cosas que decide uno y que son, y no lo sabe, para siempre. Eso es lo que me pasó a mí en aquel entonces, donde yo iba y venía y siempre acompañada con una temática dentro de lo que expresaba, de lo que cantaba, que tenía todo que ver absolutamente con lo que me pasaba como persona, ¿no? Y El corazón mirando al sur fue una verdad que Eladia, tengo que decir, no lo escribió para mí, ni mucho menos. La escribió, como escribía tanta cosa espléndida, y yo me encuentro de un día para otro con esas letras que tanto me están contando y que no fueron escritas para mí, sino que yo pude aprovechar de ellas para hablar de un tiempo bastante especial, donde el ir y venir era cosa de todos los meses. Y de pronto tenía siempre la posibilidad, como lo hice eternamente, de dar a entender lo que estaba cantando. Traducía todo el tiempo, sea en francés, sea en italiano, traducía todo el tiempo, y si traducía en español también lo hacía desde un lugar muy especial. Creo que esa fue la mejor manera de dar a conocer un repertorio que me vio crecer y que acompañó toda mi vida de cantante, hasta hoy te diría, con una calidez que me hace muy bien recibir. Todo eso me pasó recién escuchando la primera parte del Corazón mirando al sur.
Y sí, En fin, y son sí. esas cosas que uno guarda con mucho cariño, con mucho amor, y no lo guardo para mí solamente, sino para mis nietos, suponte, ¿no? Sí, sí, Que sí, sí, yo sí, por sí. esa cosa Sí, sí. que no se puede tramitar fácilmente para chicos que son mis aquellos hijos que de pronto quedan para escuchar a la nona, Sí, sí. y la nona recorre espacios que los chicos a veces conocen, pero otras veces no, y Sí, entonces explicarlos, contarlos, da una especie de tranquilidad a esos niños que me están escuchando, ¿no? sí. En esa letra, Eladia también habla de su padre, ¿no? Por supuesto, sí. Y probablemente lo hayas dicho en otras oportunidades, te hayas referido, pero me gustaría escucharlo yo, que no lo pude escuchar antes y que lo pudiesen escuchar también nuestros oyentes, de todos los que van a tener el privilegio de conocer tu voz y tu historia. Habla, si pudieras hablarme de tu viejo, ¿cómo fue? Mira, él sin querer, naturalmente, de solo estar, es el personaje de nuestra vida cotidiana, vida de familia, el personaje que menos pudo disfrutar de lo que yo te hablaba hace un ratito, no porque no le gustara la música, pero que murió a los 60 años, y entonces aunque morir a los 60 años en aquel momento, yo acababa de cumplir 15 años, cuando él muere, que murió del corazón, de un ataque al corazón, yo nunca sabía que él se perdía en ese momento, y yo también, por supuesto, la enorme alegría que podía darnos, entre otras cosas, de viajar juntos a Europa, que era una cosa que él quería porque él había nacido allá. ¿Dónde? En la divina esa, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? La Toscana. Esta? ¿Cómo? La Toscana. No, mi amor, no. Él fue una familia muy extraña, que como mi abuelo, yo no lo conocí, por cierto, pero era creador de lo que se llamaba entonces caminos de fierro, es decir, todos los caminos que te conducían en Italia a un lado y a otro para los trenes, y él era un creador especial, parece ser, de todo eso, y que le dejó a él, sin duda, eso es algo que yo he pensado, no porque me lo hayan dicho, ¿no? Que siempre tenía una deuda que cumplir, y que no la pudo cumplir, de volver a su tierra. Él era de la parte malfitana, y de esa parte que no me salía recién, de esa parte era toda la familia, aunque mi abuela paterna venía de una sociedad, de esa sociedad muy especial, muy para arriba, cocó, digo yo, ¿no? Y también de un lugar de este creador de los caminos de fierro, que era su padre, donde que era su hijo, perdón, que terminó haciendo toda un recorrido que yo, sin saberlo, y por haber aprendido siempre a leer y gustarme leer desde que tenía 5 años, fui conociendo de toda una parte de Italia muy importante que con el correr de los años yo iba a conocer. La gran diferencia es que
de toda la familia, la que conoció primero de dónde venía papá y cómo era la cosa, y esa familia tan especial, tan distante, diría yo, como dicen que era mi abuela paterna, todo eso yo lo pude corroborar cuando, pasada a través de los años, yo, entre otros países que he recorrido, Italia estaba ahí muy pendiente siempre de mi llegada, porque llamarme Rinaldi configuraba la posibilidad de que ese pueblo que te distingue según los apellidos que llevas, distinguió la posibilidad que yo me daba, y ellos creían cuando me vieron llegar que yo era una persona que sabía todo esto, y que quería ponerlo como objeto que me ayudara a expresarme mejor y definitivamente en la ciudad italiana que fuera, ¿no? La del norte, la del medio, la del sur. ¿Y tu madre? Entonces eso fue muy muy importante, pero mi papá no pudo ver absolutamente nada de eso. No sé si él hubiera querido eso para mí. No sé si él hubiera permitido eso, porque era la época donde los padres, y sobre todo los padres de la calidad de mi padre, permitían a una hija o no le permitían. Entonces, son muchos años los transcurridos. Hoy parece una broma lo que estoy contando, o una cosa que imposible de creer, pero era exactamente así. Yo la viví muy bien eso. Acompañé a mi madre cuando mi padre ya no estaba. Del momento en que yo le llevo además 10 años a mi hermana, Inés, eso hace que lo que estoy diciendo lo haya recogido con el tiempo y muy especialmente lo guardo en mi memoria. Pero por ejemplo, si le decís a Inés, no tiene la menor idea de eso, de haberlo conocido antes. Ella lo conoció cuando viajamos juntas, cuando viajamos con mi madre, cuando íbamos viendo los rincones del mundo que él había contado en un momento, en fin, todo algo que pasó sin la presencia de él. ¿Y de tu madre? ¿Perdón? ¿Y de tu madre? Y de mi madre, sí, por supuesto. Mi madre, además mi madre era una mujer que quedó viuda, hoy bien lo que te digo, a los 35 años, sí. y bueno, viuda de un señor de 60 años. Es decir, profundamente enamorada de ese señor que evidentemente le daba una respetabilidad a la cual ella fue acercándose poco a poco, porque mi madre era una libertaria, te diría, nada que ver, una mujer muy libre que cantaba y decía, y eran cosas que al viejo no le gustaban mucho, ¿no? Él pertenecía a otra familia, a otra clase, otra manera de ver la vida, etcétera. ¿Y dónde se amasó, Susana? ¿Dónde comenzó a amasarse esa enorme actriz que fuiste primero y no sé, sí, que seguís siendo, me imagino, a pesar de que no hemos tenido... No lo demuestres demasiado seguido. No, que lo demostrás, que no te hemos visto, o por lo menos a mí no me... No, es cierto, no sí. te hemos visto actuar en los teatros. Yo sí te vi y te conté la vez pasada, fuera de esta nota, con lo cual estoy denunciando que cargo con muchísima juventud acumulada, que te vi actuar allá en los tiempos lejanos pero tan bellos de la Buenos Aires de los años 60, en un pequeño teatro que había en el zoológico, el Teatro Sarmiento. Cuando hacía poco, supongo, habías egresado del Conservatorio Nacional de Arte Escénico que dirigía Cunil Cabanillas. Exactamente, pero yo estudié en toda esa casa. Es decir, yo empecé el estudio musical en esa casa, con maestros de,
maestros de todo, porque bueno, maestros del teatro, ni hablar, donde yo fui alternando poco a poco mi modo de ser, mi manera de trabajar determinadas obras, y también despertó en mí la necesidad de años después de llevar adelante también la vida cantable, no solamente la vida de una actriz. Pero me di el gran lujo de trabajar durante 15 años, por ejemplo, en distintos teatros, donde haber debutado con María Rosa Gallo, con Osvaldo Bonet como director, y anteriormente había sido un gran maestro mío, con todos los que eran grandes maestros no solamente de teatro, sino de la memoria colectiva, para darle importancia a cada una de esas presencias, ¿no? En la historia de nuestro conocimiento propio, ¿no? Del país todo, te diría. Y ese carácter, Susana, ese carácter, digamos que ahí yo no sé si ese apelativo con el que se te conoce, la Tana Rinaldi. Sí, me lo pusieron mis compañeros de arte dramático. Pero que de alguna manera fueron los compañeros, ¿no? de teatro, fueron los que me pusieron ese mote que me dura hasta hoy, pero no para todo el mundo. Fíjate que quizá porque a mi madre nunca le gustó ese mote, ¿no? Y entonces la parte familiera, los amigos que yo tenía, es decir, fuera de Argentina, nunca me trataron desde ese lugar, ¿no? Ese lugar era de amigos de mi barrio, amigos de la primera escuela mía, del Consejo de Arte Dramático, todo eso. Ahí sí, no, la Tana dijo, no, la Tana pensó, no, la Tana nos dejó esto por ahí, ¿no? Que quedaba ahí. Pero, y después, curiosamente, después de haberlo alejado un poco, no olvidar que yo viví 25 años en Francia, sin venir acá, y si venía una vez cada muerto de obispo, ¿no? Entonces ahí eso hizo que yo pasara a ser fulana de tal, ¿no? Sin ningún mote ni nada por el estilo. Sí, claro. Eso fue, cuando me hablas de París, esto comenzó cuando tuviste que huir, escapar. Me fui del país, sí. O me iba o me iban. Sí, claro. sí, ahora me río, pero fue bastante feo, sobre todo porque, fíjate que mi madre nunca se enteró de eso. Mi madre siempre creyó que yo me iba a estudiar, y a estudiar cosas que aquí no se daban, y que, bueno, aceptó que yo me fuera por un tiempo X, no demasiado. Después vino ella afuera, después vino mi hermana, y ya después era un ir y venir, ¿no es cierto? Pero todo eso que le debo a Francia, de corazón lo digo, porque además yo quiero muchísimo a los franceses, estén donde estén y digan lo que digan, pero de todas maneras, ¿qué significó para mí ese afecto entrañable, esa prueba que me tomaron? Porque el francés medio desconocía que el tango se cantaba, desconocía, porque para ese francés el tango era una danza, no era una palabra, no era un interés por la palabra dentro de la música popular. Entonces, cuando yo aparezco cantando las grandes obras de Cátulo Castillo, esas obras donde se dicen cosas inolvidables, ¿no? Y con todos los que han escrito para la historia del tango, allá respetaron la cosa, porque bueno, no me podían
desligar de que yo era una señora argentina, y la música popular argentina era naturalmente el tango, ¿no? En aquellos años. Y de pronto cuando recibieron la palabra, yo tenía la manía que me hizo muy bien y me dio mucho respeto frente a las distintas comunidades que me escuchaban, que yo tenía la costumbre de señalar quiénes eran los compositores, quiénes eran aquellos que poblaban de una manera muy especial la música del tango. Entonces fue Francia quien recibió y le dio al cantante tango, le dio mayor trascendencia que el que podían haber tenido aquellos que fueron grandes ejecutantes del tango y que yo, pero olvidaban la palabra. Sí. Entonces, cuando la palabra llegó y fue traducida para ellos, que era lo que a mí más me gustaba dar, por la sorpresa que tenían y al mismo tiempo los aplausos que yo he recibido. Fíjate que después de lo que pasó conmigo no fue nadie más. Hoy, si van y quieren ir, lo hacen como de paso entre otras canciones, pero no como tanguísticamente como lo hice yo desde el comienzo. Y antes, volvamos un poquito atrás. ¿Sí? Antes de tu partida forzosa del exilio forzoso a Europa, hubo un barrio en tu juventud, en tu infancia. Sí, Caballito. ¿Y qué pasó en ese barrio? Mira, a ver, un barrio es un barrio y hasta hoy, y que yo no estoy descubriendo nada grueso que no se sepa comprender las palabras, todo lo contrario. Ese barrio me dio la posibilidad de recordarlo en permanencia, y que cada vez que yo hablaba de ese barrio, y sobre todo en un lugar como Francia, no solo me entendían tanto y también mucho mejor que lo que me podían entender los españoles, aunque te parezca mentira, ¿no? Porque para Francia también los distintos cantones, los distintos espacios donde se muestra también las diversas jerarquías de quienes lo transitan. El barrio que yo daba prevalencia por hablar cuando hablaba antes de... Lo bueno fue que siempre hablé francés y entonces eso me ayudó mucho. Pero fue muy lindo también, es descubrir un mundo que ellos desconocían. Sí, quizá por eso también me tienen mucha simpatía hasta el día de hoy, aún aquellos que generacionalmente ya no están al lado nuestro, ¿no? Pero bueno, tengo mucho que agradecer, y cuando digo tengo mucho que agradecer siempre pienso en Francia. Y parece raro porque después, al correr de los años, no fue precisamente Francia el lugar que le dio cobijo a la literatura argentina, o que le dio interés a la posibilidad de cantar determinadas obras, ¿no? Sino fueron otros rincones de la vieja Europa. Pero conmigo fue Francia, y sigue siendo hasta hoy. Bueno, todavía tengo amigos, gente que me encanta, y viví 25 años, que no es poco, en ese lugar. También viví en Suiza, también viví de pronto en lugares donde no estaba de paso. Me gustaba quedarme un tiempo bien largo, no solamente porque cantaba, porque podía yo sumarme, es al revés, sumarme a los músicos que eran europeos y que me acompañaban. Pero ha habido también músicos argentinos que vinieron conmigo a Francia y que se quedaron tiempo conmigo, y eso yo lo he
reconocido y agradecido muchísimo siempre. No son pocos, Susana, los que olvidan, para Haciendo de mala memoria. para ponerlo en positivo. Sí. Son muchas las personas que recuerdan, sí, cómo en clásica y moderna le dedicaste, no sé si más de uno de tus shows a Cortázar. Ah, sí. En todos lados fue eso. En todos lados. Pero ahí en ese lugar, que sí, era un lugar pequeño, en un lugar donde yo no me mantenía mucho tiempo, porque era que lo podía hacer entre los viajes, sí, de ida y vuelta que yo hacía, ¿no? Simplemente lo menciono porque fue importante, claro, conocer ese personaje. Eso. En mi historia personal y en mi historia profesional. En lo personal. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué significó? ¿Qué pasó con Julio Cortázar? ¿Qué pasó dentro tuyo? Un variado de cosas, porque nos conocimos de casualidad, estábamos interesados uno y la otra de casualidad en el mismo momento, y después, bueno, nos quedamos muy uno al lado del otro durante bastante tiempo. Lástima que él no me dio el tiempo que yo hubiera querido tener al lado de él en cuanto a no solo recibir su inteligencia, su capacidad de encuentro, y su manera de amar la poesía y tantas otras cosas más, sino que la vida, cuando te corta de la mañana a la noche a un ser humano, que la vida misma se encargó de ponerte cerca, se siente muy de una manera muy grave después cuando lo hacen. Fíjate que él conoció, antes del final de su vida, conoció a una muchacha muy encantadora, uh-huh, que es quien lo acompañó hasta el final de él, ¿no? Uh-huh. Pero lo que ocurrió, la persona anterior, que cumplía además con un rito muy preferencial con él, porque cuando yo estaba en París, vivía en París y aparecía Cortázar, aparecía todo, aparecía un mundo, y entonces todo lo que yo hacía a veces entorpecía nuestra relación, en cuanto a que yo salía de París muchas veces para trabajar en la distinta Europa, ¿no? Uh-huh. En distintos lugares, y entonces todo se entiende muy bien, y se entiende también que no es la única cosa que vos haces en tu vida, y es que se te haya presentado un gigante maravilloso y que no saber qué hacer de tu vida, ¿no? Porque es muy largo de hablarlo y de decirlo, pero es la verdad, es encontrar a un personaje que, por más que lo conocieras, a través de lo que hacía, de lo que decía, etcétera, además de eso, uh-huh, era un ser humano increíble. Yo tuve mucha suerte en ese sentido, mucha suerte. Voy a decir algo que en general no suele decirse en las entrevistas, porque el entrevistador tiene que permanecer allí a un costadito, sin hacer demasiadas referencias a su propia historia, pero bueno, me permito esta licencia. Mi casa se llama Rayuela, sí, Rayuela por la Rayuela. Pero mira vos, y de Rayuela, con esa obra tengo una relación muy particular y múltiples, uh-huh, historias. Hay un capítulo, el capítulo 7, que seguramente recordarás, en el que Cortázar dice
o el personaje, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta Era un cerrar los maestro ojos para decir eso, para además. deshacerme de todo. Pero esto es lo que me, en realidad, asocié y traje a colación esto porque este capítulo es el capítulo 7 de Rayuela, y estas palabras son las palabras de un hombre que le habla a una mujer, del amor. Y yo me pensaba y quería preguntarte, ¿qué fue el amor en tu vida? Mira, te voy a decir una cosa que no es para mandarme a la parte, pero yo no tuve un solo amor en mi vida. Y Está bueno eso quiere decir que cuando yo descubría un amor y que era definitivo, alguno fue el que tuve con mi primer marido, que es el padre de mis hijos. Mira. Y sí, que es una manera de describir todo ese engranaje que se produce cuando uno está dependiendo permanentemente del otro. Yo, sin depender de los otros, yo dependía del amor que entregaba en ese momento, que yo creía en ese momento que era definitivo. La vida te da esa posibilidad, como me dio a mí, de recalar muchas veces delante de alguien que yo miraba y decía, este personaje vamos a tener mucho para hablar. Uh-huh. Y esos personajes, que son 3 nada más, y ni nada menos, esos personajes me han ayudado a vivir, me han ayudado a soñar, me han ayudado a ser mejor persona, me han ayudado a tantas cosas, que tienen, todas están relacionadas al amor, todas, absolutamente todas, que me parece que cuando lo digo, cuando hablo, es como alguien que se interpreta por primera vez como alguien que era saltarino, ¿no? Uh-huh. Y que iba como la falsa moneda, uh-huh, que de mano en mano va y ninguno se la queda. No fue eso. Fueron 3 movidas inolvidables. Uh-huh. Inolvidables. De esas tres maneras inolvidables, hay esto que estoy mencionando, uno, el padre de mis hijos, sin duda alguna, y lo que fue Cortázar en mi vida. Yeah. Y después, como dice la parábola, no hay después. Es así. Y a mí me gusta verlos cuando yo estoy hablando de ellos. Eso es fantástico, de verdad es fantástico. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Me han hecho además crecer mejor, sin dudar del otro, al contrario, confiando todo el tiempo, y es muy bueno confiar, sobre todo cuando el amor te lleva al lado de alguien con quien no solamente podés confiar, sino que sabés que está inexorablemente de tu parte. Sí. Eso es maravilloso. Sí. En fin. Fuiste la primera mujer, por lo menos la primera artista, con mayúsculas, no solo argentina, sino que creo latinoamericana, que fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO, ¿no? Sí, la primera, sí. ¿Conociste a Miguel Ángel Estrella? Claro, por supuesto. Es un ser humano muy, muy único, diría, ¿no? Miguel Ángel se sienta
a tocar el piano y ya uno se deja llevar, que te da la sensación de que él, desde la música que interpreta, te lleva a él a cualquier parte, te lleva consigo a cualquier parte. Es un ser poético de principio al fin, maravilloso, de una enorme dulzura, y cuando le tiene miedo al afecto, que pueda, aunque parezca perogrullo lo que voy a decir, que pueda destruir eso que entre dos personas se realiza, ¿no? Miguel es un ser humano fuera de serie. Él rompió el molde. Y bueno, es muy difícil el encuentro entre un personaje así con las batallas que se libran permanentemente, con las obligaciones, y las miradas de los artistas. Somos diferentes, gracias a Dios somos diferentes, y ser diferentes involucra también a comprender al otro. Cuando quise interrumpirte fue porque quería saber qué te ocurrió, qué te pasó cuando supiste la historia de Miguel Ángel Estrella, gran pianista, extraordinario, aclamado en Europa, pero que pasó por la tortura, por las mazmorras de los dictadores de Uruguay, que la aplastaron con perversidad absoluta, le aplastaron sus dedos porque la crueldad llegaba hasta ahí, y que fue por sus ideas, ¿no? Sí. Mira, voy a decir una cosa horrible. Fue porque eran una manga de hijos de puta. Y digo eso, lo que eran. Fue, y verdaderamente quisieron destrozarlos, porque la maldad cuando te toca adentro, por cierto, tenés que dar cuenta, ¿no? Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano. Argentina ha vivido eso, el hecho de que no lo diga, que no lo cuente, que no lo recuerde públicamente, no quiere decir que no lo haya tenido. No yo, tantos. Sí, claro, tuvimos un genocidio aquí, 30.000. Mirá, yo compro un diario que es Página, donde desde ese diario, cuando ya creo que terminaron de hablar y de decir quién en esa oportunidad estuvo en tal lado, aparece otra camada de gente. Eso va a haber que agradecérselo al diario, porque no hay ningún diario que haya hecho eso en Argentina, y creo que en ninguna parte. Son esos seres que siguen todavía y debieran seguir más en nuestra memoria, por lo que han significado, ¿no? Esa gente que ha vivido desarraigada cuando ha vivido desarraigada. Esa gente que no sabía si al otro día vivía o no. Hemos sido los argentinos testimonios de tanta cosa que sufrió nuestro país. Y si bien es cierto que hay una manera que introdujo Argentina de no recordar esas realidades tan terroríficas, porque yo creo que la niñez de hoy no entendería bien de qué se trata eso, ¿no? O de qué se trató, por más que se la cuenten como se la cuenten. De todas maneras, es bueno que yo haya tenido mis hijos y que mis hijos saben absolutamente todo lo que ha sufrido la madre, de alguna manera el padre,
cuidado, ¿no? Y que eso es importante porque la generosidad de la memoria se pone de manifiesto ahí y hace bien también a la gente que recién crece. En fin, es muy largo el tema. Eso amerita una temática puesta de manifiesto en un largo reencuentro, pero no se puede poner así al azar, ¿no? Es cierto. Es mucho. Sí, es cierto. Sin embargo, hay algo que me gustaría preguntarte, porque me incluyo entre los que en los tiempos de la dictadura, de la última dictadura, de la más sangrienta, hablábamos de los militares como los grandes, únicos responsables de ese horror, pero que con el correr de los años fuimos descubriendo que no eran otra cosa, aunque no es nada menor, que el brazo ejecutor de de algo que se cocinaba más atrás en los grandes poderes económicos, fundamentalmente, y eso es lo que de eso me gustaría hablar una línea contigo solamente, si lo has pensado. No, yo no. Mira, si yo hubiera pensado y me hubiera detenido en mucha cosa, no hubiera sido la intérprete que soy. Porque cuando interpreto muchas cosas, lleva metido dentro de la interpretación cierto rescate memoria. Y si yo hago eso, estoy trabajando mal para el público. No está bien. No está bien. Y hay mucha cosa que es que el país necesita hacerlo. No alguien que vive en este país o que nació en este país solamente. No, es el país que debiera recoger esa memoria en algún momento, llevarlo adelante y decir, vamos a hablar de lo que nosotros también sufrimos por esto, pero no, yo te estoy hablando desde otro lugar y no quiero pasar a otro que no creo que estaría bien de mi parte. No me sentiría yo bien, no me parece bien. Te lo preguntaba porque, bueno, en algún momento lo dijiste con todas las letras. Si no recuerdo, sí, por supuesto si que no sí. Recuerdo mal, pero yo estaba decidida en ese momento, eso no hablar de mi vida, porque si yo dejo parte de la historia de mi vida, como estoy hablando contigo, lo dejo, hago una referencia a lo que recién me acabas de preguntar, no me gustaría, porque querría decir que todo eso lo llevo todavía en el alma, no lo llevo en el alma. Pasó lo que pasó. Yo podía, en fin, yo pasé cosas graves, feas, no tengo por qué, ya terminó, es otra cosa, voy a otro lado. En realidad yo quería desembocar en el presente. Porque, desembocar en el presente, está bien. Sí. Pero yo en el presente nunca me habrás escuchado a mí en el presente mencionar cosas que yo, si lo menciono en su totalidad. Y si no, ¿me entendés? Hay mucha gente que se murió, que hizo tanto daño, y que se murió rodeado de placeres y de cosas y de orgullos y de bien y qué sé yo, y bueno, eso habla también del rescate memoria de un pueblo que no está muy bien decidido a tener una memoria definitiva, pero bueno, son las fórmulas que uno a veces reconoce, a veces dice, y a lo mejor quizás sea mejor, a lo mejor esto está bien así de esta manera, o no, o tenés tantas cosas para hablar de bien,
bien del otro, en el buen y definitivo sentido, que para qué lo vas a mezclar con esa basura. Sí, a la estación en la que yo quería detenerme es la estación a la que vos te asomaste, a cuyo andén te asomaste en el 2018, creo no equivocarme, que fue en 2018, cuando dijiste, al que me habla mal de Cristina lo mando al carajo. Claro que sí, por supuesto, sí. Y yo quería saber si lo seguís... Absolutamente, absolutamente. No solo la comprendo muchísimo, muchísimo, sino que es uno de los seres humanos más inteligentes que yo he tenido la suerte de conocer. Cuando eso se puede decir desde una mujer, mejor, es doble, ¿no? El elogio. Pero esto no es un elogio, es un reconocimiento a la verdad. Es una gran persona esa señora, gran persona, en un país donde la mitad más uno desconoce lo que son las grandes personas. Y entonces, no, por el momento, no le van a pedir disculpas por todas las disparates que han dicho. Y que si tienen ganas van a seguir diciendo, porque como ella no contesta, cosa que me parece algo muy feliz de su parte, pero algo que achata a buena parte del pueblo argentino, que a mí me da vergüenza. Particularmente me da vergüenza. Hace un ratito bueno, ¿pensás así? Si invirtiéramos por un instante los roles, cosa que es de imposible naturaleza, pero sino porque mi estatura es tan pequeña que no ameritaría que se me entreviste, pero si vos me preguntás, yo diría coincido plenamente contigo. Me alegro. Pero no me alegro para quedar bien con doña Cristina. No. Me alegro porque hay mucha gente que piensa que ella es genial, espléndida, maravillosa, pero... Y te salen con esa pavada de que la mujer tiene que ser una estúpida hablando para que se le perdone la vida. Siempre es así. La mujer tiene que hablar linda, sí, como esos gatos que se refriegan al lado tuyo, pero si pueden te dan un mordiscón ahí horrible. No está acostumbrado. ¿Vos sabés por qué yo quiero a Francia? Porque Francia, que nadie lo dice esto, se dice la verdad de lo que realmente son, y que da placer, porque yo escucho lo que se dicen los franceses ellos mismos, y es decir, joder, cómo me gustaría que pasara en mi casa esto. Sí, de verdad te digo. ¿Puedo contarte algo? Sí. ¿Puedo contarte algo a propósito para quedarnos un segundo más con lo de doña Cristina, como decís vos? Sí. Algo que me dijo Dolina hace poquito en una entrevista que le hice, me contó lo siguiente. Tengo una amiga psicoanalista que vivió en Francia mucho tiempo, muy culta, muy profunda, me contaba el negro Dolina, pero cuando hablábamos de Cristina me decía, pero fíjate cómo habla, fíjate las carteras que usa. Y me decía Dolina, pero no puedo creer que una mujer tan culta, una mujer tan preparada, pudiera tener esas observaciones para su crítica. Y que tiene que ver con lo que vos estás diciendo, por eso. Sí. Mirá, cuando éramos chicos había un cuentito que decía, si la envidia fuera tiña, ¿cuántos tiñazos habría? Yo siempre me costaba mucho decirlo, como ves que me sigue costando, pero es eso.
es eso. Sí. Una mujer que empieza a hablar y agarrate fuerte, porque primero porque todo lo que va a decir, aunque le caiga mal a ella, decirlo, todo lo que dice es verdad. Todo es verdad. Sí. Nada de lo que habla está hecho para que al otro le reviente el hígado. No, está diciendo verdades. Y si algo no se puede terminar de respetar en este país a la gente que habla verdades, esta es la verdad. Esta es la verdad. Esto, digamos, es lo más simplón de la cosa, ¿no? Y además, todo lo demás que no se le perdona. Anda a saber. De todos modos, me gusta decir esto porque hay muchas mujeres que tendrían que decir lo mismo que acabo de decir yo y se callan la boca de imbéciles. Pero, no, a mí me da placer. Me gusta tener una hija como la que tengo que dice exactamente lo mismo, por ejemplo, y también me encanta tener un hijo que dice exactamente lo mismo, no para copiar a la madre, sino para realmente dar a conocer sus sentimientos también, ¿no? Sí, claro, y claro. Eso me gusta muchísimo. Sí, claro. Hace un ratito recuerdo que mencionaste, que contaste que el diario que compraste, el diario que lees es Página 12. Página, sí, y sí. Página 12 que lo dirige espléndidamente, por lo menos Nora. en mi opinión, Nora Beiras. Sí. Y hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, un artículo que publicó el diario con una nota de Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, sí. Que decía, o que dijo y se publicó: tenemos poco tiempo para decidir si la vida humana sobrevivirá, a propósito de lo que Chomsky piensa sobre lo que está sucediendo hoy en el mundo. Para él una experiencia terrorífica inédita y gravísima. Habla de la pandemia y las consecuencias. Este es el mundo, digamos, en el cual nos encontramos hoy. Sí. ¿Y vos cómo lo ves? Que no estuvimos preparados para esto. Esa es la peor de las cosas que se puede decir, ¿no? No hemos tenido una preparación, no hemos tenido una preparación desde el Estado, no hemos tenido una preparación desde aquellos que saben mucho más que uno y que pudieron habernos alertado por lo menos. Y bueno, y que estamos haciendo tomar el trabajo, que es un trabajo, de repensar la vida. Y a partir de ahí ver de qué se trata, la conformidad con algo para lo cual no estábamos preparados para nada, para soportar, ¿no? No sé, para mí todo es un cuento de hadas. Prefiero decirlo de ese lado, porque si no, lo que creo es que mañana pasado se cae el edificio donde vivo y no me voy a dar cuenta. Sí, es todos los días es despertarse y estar de sorpresa en sorpresa, diferentes, ¿no? En fin, la cantidad de gente que se va sin probar estas cuitas, y con la gran sorpresa en el rostro, te diría yo, ¿no? Seguramente. Y bueno, todo esto, a mí lo único que me duele es que no sé si tengo que conversarlo con mis nietos o no tengo que conversarlo. Hasta ahora los padres no lo permiten y siguen creyendo que tienen la inteligencia suficiente que van a ellos hablarnos a nosotros. Pero no pasa por ahí, por la inteligencia, por lo que son, sino para condolerse, ¿no? De lo que no estábamos preparados para recibir. Para contrapesar, por lo menos en el ánimo, en el espíritu, esta
visión, que no quiero calificar como apocalíptica de Chomsky, sino más bien como un... Chomsky es eso, sí. él es eso, Sí. ¿no? Siempre te va a decir lo que vos no esperabas y después te vas a dar cuenta que por qué no esperabas si es un personaje que ya se sabe que todo lo que diga vas a decir, claro, tiene razón, es así. Para ponerle un poquito un poquito Y te de dejo. contrapeso, un poquito de contrapeso. Y te dejo. ¿Me dejás? Sí, vos tenés que saber que la gente que canta sí, tiene sus horarios. Bueno. Tiene sus horarios en cuanto a, no que tengamos que hablar dentro de este cuadrado del día, no, el tiempo. Sí. Hay un tiempo donde vos te vas diciendo internamente, bueno, hasta acá llegás. Bien, y entonces yo quiero terminar preguntándote ¿Sí? por si acordás, acompañás o no, ¿Sí? esto que dijo el Mahatma Gandhi: no debemos perder la fe en la humanidad, que es como el océano, no se ensucia porque algunas de sus gotas están sucias. Y esa es la verdad. Estos grandes tipos se toman de las verdades que a 5 manos, que lo que están diciendo es así, te ayudan a vivir mejor, te ayudan a comprender mejor, no que es algo que estabas predestinado a vivir, no, porque si hubiera estado uno predestinado a vivir, alguien anterior a uno hubiera existido que nos diría, en cualquier momento puede llegar a pasar esto. Pero las cosas que aparecen y que te dejan con la boca abierta sin saber qué decir, lo único que te queda es tratar de contemplarlo siempre con alguien al lado, nunca solo. Y creo que eso redunda en el beneficio. Antes de que se cierre el telón, Sí. ¿podrías decirme cómo te fue en esta entrevista? ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Muy bien. Estamos hablando, creo que los dos estamos hablando, una larga conversación estamos teniendo. Y esa larga conversación tiene un significado que le da tu persona, tu necesidad de saber y tu necesidad también de conversar, es decir, traer esas versiones de tu vida y que hicieron a tu vida en este caso soy yo, que nos ayudan más a estar más cerca uno y del otro, ¿no? ¿Te puedo despedir con un abrazo? Claro que sí, por supuesto. Yo te doy muchísimas gracias, de verdad. Y sigamos hablándonos, ¿ok? Me parece muy bien. Un gran abrazo. Otro, del doble de tamaño para vos. Chao, querido. Chao. Porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar después de tanto, se confunden en mí risas y llanto. Sé que vas a venir, no lo dijiste, pero vas a llegar una mañana. Hay un canto en mi voz, ya no estoy triste, y entra un rayo de sol por mi ventana. Porque vas a venir de un largo viaje, es distinto el color, otro el paisaje, todo tiene otra luz, tiene otro modo, porque vas a llegar después de todo, porque vas a venir, mi casa vieja inaugura una flor en cada reja, porque vas a llegar. Es que te espero, porque vos me querés y yo te quiero.
¿por qué vas a venir desde tan lejos? Hoy he vuelto a mirarme en el espejo y cómo me verás